Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Hoy, 22 de abril, es el Día de la Tierra. Y queremos conversar con Giovanni Calderón, director de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Giovanni, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, Fernando, muy bien. Después de haber pasado por el COVID, así que sí, pues, recuperándonos. Sí, supe que tuviste la travesía. Cuéntanos un poquitito, porque no tengo la oportunidad de conversar con muchas personas que hayan pasado por el COVID. ¿Cómo te diste cuenta que tenías COVID o que había necesidad de ir a hacerse un PCR o algo así? Por una insuficiencia respiratoria al levantar a mi niña, digamos, que tiene 7 años, pesa como 30 kilos. Me pareció extraño y eso me hizo consultar, porque la verdad es que no tenía ningún otro síntoma, y ahí me detectaron la neumonía característica del COVID. Mira, yo si hay algo que haya que decirle a la gente es que uno nunca se espera, digamos, contagiarse con esta enfermedad, ni tampoco logra dimensionar los efectos que tiene. Yo estoy hace una semana de alta, después de casi un mes hospitalizado, y todavía me cuesta respirar, uno queda muy débil, apenas puede caminar, las secuelas duran un buen tiempo, tienen recuperación, pero son complejas. Yo creo que de verdad, yo creo que no se ha logrado transmitir por parte de todos los actores lo que esta enfermedad representa. En esta oleada nueva, en esta segunda ola, había gente de 20 años entubada. Sí. Los jóvenes sobre todo siguen pensando que a ellos no les pasa nada, pero la verdad es que las nuevas cepas y la evolución del mismo virus va generando problemas adicionales, así que un llamado a cuidarse el máximo posible. Oye, y en tu caso, para terminar este quiz de la enfermedad, en tu caso particular, ¿tú supiste o trazaste desde cómo pudiste haberla obtenido? No, eso es lo más extraño, porque yo me cuidaba muchísimo. El año pasado estuve prácticamente todo el año encerrado, y en esta oportunidad nosotros en la institución, en la Agencia de Sustentabilidad, habíamos suspendido las actividades presenciales. Todo el personal de la agencia ya no iba a las oficinas a nivel nacional. Yo creo que un par de semanas antes que yo me contagiara, cuando se preveía esta segunda ola, en razón de las informaciones que circulaban, volvimos al teletrabajo precisamente para cuidar la salud de los colaboradores. Afortunadamente nadie más se contagió, y la verdad es que yo no tengo capacidad de determinar cómo ocurrió esto, porque yo, como te digo, me cuidaba muchísimo, salía muy poco, pero en alguna de estas salidas tengo que haber tenido contacto con alguien, y además mucho uso de la mascarilla. Sí. Uno ya a cierta edad, yo soy relativamente joven, pero a cierta edad ya empieza a tener más cuidado con las enfermedades, y la verdad es que en mi caso por lo menos es difícil establecer la trazabilidad. Afortunadamente no contagié a nadie más que a mi familia, y bueno, la verdad es que si las personas de manera individual, Fernando, no toman conciencia de lo que representa la enfermedad, va a ser difícil que logremos una estabilidad en el tema de los contagios. Estamos conversando con Giovanni Calderón, director de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Giovanni, inmediatamente después de la pandemia, empezaron a aparecer, y tú te recordarás, empezaron a aparecer una serie de videos que subían a las redes de todas partes del mundo, donde se veía, no sé, desde lobos en familia que volvían a transitar por las calles, llenos de conejos que aparecían, ciervos que estaban... dicho de otra manera, parece que la pandemia le había hecho bien al medio ambiente, desde el punto de vista... incluso el agua... al estar paralizado prácticamente el planeta, volvió a tener algún tipo de presencia distinta a las muy acotadas y menguadas chapuzones que estamos acostumbrados ahora último. ¿Qué tanto, cómo han cohabitado el medio ambiente en términos del medio ambiente natural con un planeta en pandemia? Sí, efectivamente. De hecho, tuvimos la oportunidad de conversarlo hace unos meses, Fernando. Una de las cosas que demostró esta pandemia es
que la intervención humana en el planeta genera efectos nocivos, genera externalidades negativas. Algo que a nosotros, digamos, nos puede parecer de perogrullo, pero que la verdad es que todavía hay mucha gente que cuestiona y que niega y que dice que es parte del progreso y del desarrollo, sin entender que el progreso y el desarrollo tiene que tener una mirada de largo plazo, que vaya más allá incluso en términos intergeneracionales. Y efectivamente, una de las cosas que quedó demostrada con el encauchamiento del ser humano fue que la naturaleza volvió a tomar su lugar de manera muy rápida. Ahora bien, mira, yo creo que todo esto no es solamente esto del Día del Planeta, digamos, de la Tierra, no es solamente un tema que tenga que ver con el calentamiento global, o que es el tema que, por ejemplo, hoy día está abordando Joe Biden en este minuto, en una reunión virtual con 40 líderes mundiales, entre los cuales están, por cierto, los mayores emisores de gases de efecto invernadero, sino que en general el ser humano tiene que comenzar a tomar conciencia de los límites del planeta, en términos de su disponibilidad de recursos, de la calidad de esos recursos, particularmente del agua. Yo creo que hemos avanzado bastante en ese proceso, pero todavía queda mucho por hacer para que nuestras conductas cotidianas, particularmente desde el punto de vista económico, ¿cierto?, las conductas del productor hasta el consumidor final, pasando por toda la cadena logística que está entre medio, sean conductas que tengan como primer criterio tener en cuenta el cuidado del medio ambiente, porque acá cada cosa que uno hace, y volviendo a tu pregunta original, tiene un efecto y una consecuencia sobre un planeta que está sobreexigido. Sí, y desde ese punto de vista, ¿tú sientes o te has dado cuenta, existe algún índice al respecto de que la pandemia haya de alguna manera generado condiciones para que la gente aprecie lo que tú estás diciendo, que debe tener un comportamiento acorde con el cuidado del medio ambiente? ¿Sirve de algo el que tú estés de alguna manera confinado, pensando, probablemente teniendo mucho más tiempo para reflexionar sobre montones de cosas, no solamente para buscar pega? Sí, yo te iba a comentar que yo desconozco estudios específicos que establezcan la relación entre confinamiento y recuperación de la naturaleza, en este minuto, digamos. Pero sí hay un estudio de la Universidad de Cambridge, muy interesante, que estableció una relación entre el origen del coronavirus y el calentamiento global. Lo que te habla, digamos, de que está todo conectado, digamos. De alguna manera, los cambios en las condiciones climáticas en cierta región de China, en Myanmar, en Laos, producen la modificación de los patrones de conducta de los murciélagos. Particularmente migran, digamos, a otros lugares, y ahí es donde toman contacto con animales que son de consumo humano y se produce esta enfermedad zoonótica, según este estudio de Cambridge. Digamos, esa es la relación que habrían establecido entre cambio climático y coronavirus. Naturalmente todos estos estudios están sujetos al análisis y al cuestionamiento, pero más allá de eso es evidente que el cambio climático tiene efectos en la salud, y uno de esos efectos es precisamente la migración de poblaciones, no solamente las migraciones humanas, digamos, hay migración de otro tipo de especies que obviamente van produciendo desequilibrio en los ecosistemas. Los ecosistemas tienen equilibrios que son muy delicados, digamos, y que en los cuales cuando tú introduces una especie exógena, produces un efecto muy muy nocivo. El caso en Chile, en su minuto, de los castores, que fueron introducidos para la producción de piel hace muchas décadas atrás, digamos, y que se transformaron en una plaga. Entonces, realmente yo creo que si no tenemos claridad sobre cuáles son las conductas que tenemos que fomentar y cuáles son las conductas que tenemos que evitar, bueno, va a ser difícil avanzar. Por eso yo aplaudo, digamos, el anuncio que ha hecho la Unión Europea ayer de adelantar su compromiso climático para el 2030, y hoy día Joe Biden acaba de anunciar que Estados Unidos se compromete a reducir en un 52% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ese es el tipo de conducta que tenemos que promover, y naturalmente que tenemos que desincentivar otras conductas, digamos. Hay una cosa, Giovanni Calderón, que es bien interesante de constatar. Cuando hay pandemias en todo orden de cosas, uno aprende cosas que no se olvidan más. Cuando pasó la crisis del cólera,
pero hubo mucha gente que entendió que lavar los vegetales y hacerlo bien era una cosa que de ahí en adelante nunca más cambió. Una pandemia como la que estamos viviendo en el cuidado tiene que ver con lecciones de higienes básicas. Probablemente el clorogel va a estar con nosotros mucho más allá después de que desaparezca la pandemia. El cuidado, las distancias físicas y todo lo demás. Desde el punto de vista del medio ambiente, ¿qué se aprendió con todo esto? ¿Dónde están esas conductas donde alguien dice, mira, ¿sabes qué? He cambiado mi forma de relacionarme con el medio ambiente para justamente beneficiar al medio ambiente y beneficiarme de él? ¿Qué conductas dentro de esta pandemia te parecen a ti conducentes a ser mantenidas porque benefician el medio ambiente? Yo creo que un poco en la línea de lo que conversábamos en la pregunta anterior, Fernando. Primero que nada, a las personas individuales, como tú bien mencionas, por ejemplo, la pandemia del cólera generó este cambio de hábitos de higiene. A las personas individuales, yo creo que hoy día la urgencia de la pandemia, la preocupación por la enfermedad y los problemas económicos que ha acarreado, les ha impedido hacer esta vinculación tan directa, digamos, con la necesidad de cuidado del medio ambiente. Pero en el mundo empresarial, en el mundo político y en el mundo particularmente académico, donde se han hecho estudios, como el que yo te mencionaba de la Universidad de Cambridge, específicamente sobre esta relación, yo creo que se asentó la conciencia de que el modelo de desarrollo que venía promoviéndose a nivel global, probablemente a partir de la Segunda Guerra Mundial, digamos, esto no es nuevo, no es de ahora, y tal vez antes, desde la Revolución Industrial, tiene que sufrir modificaciones bastante drásticas en corto plazo. Y yo por eso, como te decía, enganchado con eso, los anuncios que se han hecho por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos de acelerar sus compromisos en materia climática, creo que van en esa línea, en la toma de conciencia de alguna forma de las élites académicas, políticas y empresariales, de que en realidad si seguimos con este patrón de conducta productivo lineal y no avanzamos hacia lo que se llama una economía circular, sencillamente el planeta va a colapsar antes de tiempo, generándose estos desequilibrios que llegan hasta los temas sanitarios, digamos. O sea, que efectivamente es como se señala en ese estudio, vemos una influencia, ¿cierto?, del cambio climático, del calentamiento, directa en la generación de una enfermedad zoonótica que afectó a todo el mundo. Entonces, yo creo que las personas, el ciudadano común y corriente, difícilmente va a hacer la relación, pero en general los especialistas ya han empezado a entender de que se tiene que acelerar todo el proceso de cuidado del planeta, o de lo contrario, digamos, más temprano que tarde vamos a terminar viviendo crisis más profundas. Sí, ahí hay un punto bien interesante que tiene que ver con que hay un porcentaje del mundo, Giovanni, que probablemente ha crecido o por lo menos se ha visibilizado más, que son personas que funcionan sobre la base de ausencia de dudas. A mí eso yo siempre lo he encontrado muy interesante. La mentalidad del fanático yo siempre la he encontrado muy interesante, porque el fanático por definición no tiene dudas. La incertidumbre no lo afecta, no lo inseguriza, porque no tiene incertidumbres. Esto es blanco, esto es negro, este es el enemigo, este es el aliado. Los chinos inventaron la enfermedad para cagarse a todo el resto del planeta. Las vacunas traen un chip y por lo tanto no hay que vacunarse. Ese tipo de cosas que pueden parecer ridículas en algún momento y pueden ser hasta cierto punto de vista fruto de un cómic, bueno, han empezado a tener presencia, yo te diría, bastante más organizada en el mundo de las redes sociales y en general. ¿Y cómo tú ves que el encuentro con el medio ambiente en términos sanos, que requiere y que se basa en gran medida en comunicación, en que tú sepas lo que hay que hacer, en que tú tengas una conducta que vaya de acuerdo a algo que te han enseñado o has aprendido, cómo cohabita con un mundo donde
tiene una no despreciable alternativa de decir que en realidad hay alguien que tiene nombre, apellido y que vive en algún lugar del planeta que es el que está haciéndote todas estas cosas malas y por lo tanto lo que hay que hacer es eliminar a ese. No preocuparse de lavar las hortalizas o cuidar los animales o tomar el agua lo suficiente y no más de la cuenta y prender la luz las veces que necesite y no las veces que no lo necesites, digamos. Sí, mira, a mí me parece esa una reflexión súper profunda, porque la humanidad, la verdad es que ha enfrentado crisis sanitarias de distintos tipos en distintos momentos de su historia. Y si, por ejemplo, tú mencionabas la pandemia del cólera, en esa época, a lo mejor la difusión de la medida sanitaria, del lavado de las verduras, etcétera, era mucho más difícil, mucho más compleja, porque no existía la inmediatez de la información que tenemos hoy día. Hoy día, precisamente, esa inmediatez de la información se nos ha vuelto en contra, digamos, generando estos movimientos, como tú bien dices, de desinformación, donde las teorías conspirativas más ridículas, digamos, circulan con credibilidad, a pesar de que me voy a salir un poquito del ámbito ambiental, pero esto de los fake, de videos fake, digamos, en que tú puedes poner en voz de una persona cosas que no ha dicho y que parezca real, es tremendamente nocivo, ¿cierto?, para la transmisión de cualquier mensaje positivo o cualquier mensaje que tenga que ver en el fondo con el bien común, con la evidencia científica. De hecho, una de las cosas más curiosas que a mí me ha tocado como director de la agencia, la participación en organismos internacionales, es que haya un esfuerzo sistemático, incluso en los instrumentos internacionales, los tratados, se diga de que vamos a avanzar de acuerdo al conocimiento de la ciencia. O sea, para mí eso no es necesario decirlo, es bastante evidente de que de alguna manera la ciencia, que puede también tener sus contradicciones, tiene que ser la base de la toma de decisiones. Bueno, eso se estancó en el mundo en general por un liderazgo en Estados Unidos, por ejemplo, que negaba fenómenos como el cambio climático. No nos olvidemos de que hay gente que todavía sostiene que la Tierra es plana. Entonces, es complejo en un momento histórico, y por eso te decía, considero que es una reflexión profunda, en el momento histórico que vivimos, en que todos somos emisores de información y por lo tanto podemos decir cualquier cosa, y es difícil la constatación de esa información, poder transmitir cuál es la información o la educación correcta, digamos, para el cambio de conducta. Yo creo que lo fundamental en materia ambiental por parte de las personas es que los seres humanos tomemos conciencia, los chilenos en particular, ya que estamos aislados, de que los recursos del planeta son limitados, de que el planeta es limitado, es un espacio limitado. Cuesta entenderlo porque escapa a nuestro hábitat natural, digamos, al espacio donde nos desarrollamos habitualmente, pero son limitados y eso naturalmente que condiciona nuestra vida cotidiana y nuestra integración en este planeta. Tenemos que entender que no somos la única especie, que no estamos solos, que formamos parte de un sistema y que las alteraciones de ese sistema naturalmente en ningún minuto nos van a afectar. ¿Y tú sientes que con la llegada de Biden, con la situación que, bueno, la misma pandemia ha revelado en un montón de cosas, estamos en un tren de algún grado de recuperación de nuestra posibilidad de proteger el medio ambiente? Yo tengo la impresión que sí, y es bastante... el nuevo presidente de Estados Unidos ha tomado decisiones muy concretas. Por ejemplo, la reincorporación de Estados Unidos a los compromisos del Acuerdo de París, que estuvieron... Estados Unidos se retiró del acuerdo y ahora inició todo el proceso de reincorporación. Y el liderazgo además que ha decidido retomar en el tema. En este periodo fue Francia, a través de Emmanuel Macron, básicamente que impulsó, digamos, la materialización, la implementación del acuerdo. El acuerdo todavía no entra en etapa de implementación porque faltan cosas por resolver a 5 años de haberse suscrito. Entonces fueron 194 países, Estados Unidos se retiró en ese contexto, digamos. Entonces yo creo que sí, que efectivamente los liderazgos actuales a nivel global están haciendo un esfuerzo por acelerar los compromisos. Como te comentaba ayer, la Unión Europea hizo el anuncio el adelantamiento del cumplimiento de sus compromisos el año 2030, y en la medida en que nosotros perseveremos de manera
metódica, sistemática en ese esfuerzo, vamos a obtener resultados, Fernando. Mira, yo creo que el mejor ejemplo es lo que pasó en Chile con las energías renovables no convencionales. Esa fue una política de Estado que atravesó varios gobiernos de distintos colores políticos, donde se fueron implementando políticas públicas y estableciendo incentivos para promover la incorporación de renovables no convencionales en la materia energética. Y eso ocurrió y generó un mercado y esas empresas hoy día producen a nivel competitivo, tienen mayor participación, naturalmente que todavía no logramos descarbonizar completamente la matriz, pero para allá vamos. O sea, cuando las cosas se hacen de manera seria, sistemática y perdurable en el tiempo, se obtienen resultados concretos y es lo que yo creo que hoy día los líderes mundiales están teniendo a la vista. Sí. ¿Qué otro tipo de cosa sientes tú, Giovanni Calderón, que podría aprovecharse en términos de pedagogía, en términos de un apoyo didáctico sobre el cuidado del medio ambiente en medio de esta pandemia? Yo creo que hoy día algo fundamental es la conciencia de qué hacemos con los residuos de todas las cosas que nosotros utilizamos. Tú mencionaste ahí el tema a la pasada, yo estando hospitalizado me tocó ver la cantidad de plástico, demanda de plástico que ha representado esta pandemia para todo, desde las vestimentas del personal médico que entra a verte disfrazado no disfrazado, digamos, sino que casi vestido de astronauta, hasta, no sé, las mismas vacunas, hay una serie de elementos, digamos, que genera mayor cantidad de residuos, particularmente de residuos plásticos. Y ahí la gran enseñanza para el ciudadano común y corriente, para el auditor, digamos, es cuando tenga algo en sus manos, piense qué va a hacer con eso. Primero trate de reutilizarlo. Yo, por ejemplo, trato de hidratarme mucho, tomo agua en la misma botella. No es necesario botar la botella y comprar una nueva botella. Trate de revalorizar su residuo, trate de reciclarlo. Y solo cómprelo si es que lo necesita, porque ahí ese es el otro gran problema que tenemos en Chile, que es un patrón de consumo muy intensivo. O sea, el chileno consume mucho, consume muy rápido y bota sin mayor conciencia de lo que pasa con ese residuo. Y de hecho, el mejor ejemplo son los aparatos eléctricos y electrónicos. Chile es el principal productor de residuos eléctricos y electrónicos en América Latina, y que son un residuo complejo de tratar, digamos. Entonces, si no tenemos ese cambio de patrón de conducta en el consumidor, Chile es altamente consumista, como te decía, y tiene que ver con el desarrollo que ha tenido nuestra economía, y si nosotros no tomamos conciencia de que, por ejemplo, los plásticos tenemos que tratar de abandonarlos, sin ir más lejos está por promulgarse una ley que prohíbe los plásticos de un solo uso, ciertos tipos de artículos, vamos a seguir en esta escalada. Entonces, ¿qué pasa por cada persona que entienda que consume lo necesario y decida bien qué hacer con sus residuos? Sí, eso tiene que ir aparejado, me imagino, Giovanni, con algo que también, supongo, debe provenir del Estado. Te puedo poner un ejemplo. Hoy día estamos todos con mascarillas, ¿verdad? Y yo no tengo idea, pero tú me dirás. Yo veo la mascarilla y tengo la mascarilla que corresponde y que es la mascarilla que te dicen que debes usar, pero en algún momento dado vamos a tener que disponer de esas mascarillas. Así es. Y esas mascarillas, según lo que entiendo, son pero intrínsecas, creo que se degradan como, no sé, 800 años después. Claro, bueno, efectivamente, yo creo que en la contingencia de la pandemia el Estado va a tener que también promover políticas públicas o adoptar normativas que sean obligatorias para recibir el impacto que esto significó. Ahora, esto es una contingencia, ¿cierto? Llevamos 2 años en esto, pero hay cosas más estructurales y en ese sentido yo creo que la ley RED, de responsabilidad extendida del productor, vino a colaborar de manera muy muy importante. La ley tiene 5 años ya, pero ya se han dictado 2 decretos de los 6 productos prioritarios. Y la verdad es que eso va a representar un cambio, digamos, en la estructura del sistema productivo, porque el que introduzca este tipo de productos, por ejemplo los neumáticos, el que lo introduzca al mercado nacional va a tener que hacerse responsable de su destino final, es decir, su responsabilidad ya no va a llegar solo hasta las manos del consumidor, sino que va a llegar más allá, va a llegar hasta el ciclo de vida completo del producto,
y va a tener que hacerse cargo de lo que ocurra con ese neumático, que no va a poder terminar enterrado como ocurría con las grandes mineras, o en el mar, o en un acopio que después se incendia, como ocurrió hace un par de años en Quilicura, sino que va a tener que ser procesado y va a tener que ser reutilizado, revalorizado o reciclado. Entonces, yo creo que ahí también en una política pública que fue de Estado, porque también atravesó varios gobiernos, digamos, hubo un avance importante cuyos resultados vamos a comenzar a ver en unos 4 o 5 años más, cuando en el fondo se hayan retirado este tipo de residuos peligrosos de circulación. Sí, bueno, en todo caso, aquí hay genuinamente una situación de alcance planetario. Así es que, por lo menos aquí, uno no está disociado de las cosas que están pasando en otros países que yo entiendo que están ocurriendo más o menos en la misma vena, Giovanni. Sí, no, efectivamente. Porque uno siempre busca aquel país o aquella situación donde es la excepción y por lo tanto te anclas de eso para poder decir, mira, esta cuestión no es unánime o no es lo suficientemente amplia. Claro, no, efectivamente. Entonces, el punto que tú tocabas, que en el fondo es la producción de este tipo de elementos, digamos, que son difíciles de manejar en su destino final, ¿cierto? Las mascarillas, las jeringas, todo el plástico que ha generado la pandemia. Obviamente que eso se ha producido en todo el mundo, y también ahí van a tener que haber, creo yo, en algún minuto, compromisos globales de cómo administrar esa cantidad de residuos. Hoy, en la actualidad, yo creo que muchos de las clínicas, me imagino, por de pronto, ¿cierto? Ellos tienen un tratamiento especial, por ejemplo, para el tema de la jeringa. Deben haber tomado acciones, digamos, para prevenir el uso más intensivo, digamos, de este tipo de elementos. Es tremendamente complejo todo el escenario que vivimos, porque naturalmente hay una emergencia, hay una urgencia, ¿cierto?, sanitaria, está todo el mundo confinado, hay problemas económicos serios generados como consecuencia de eso, y evidentemente que frente a esa urgencia el medio ambiente pareciera, o el gran temor que teníamos los que estamos relacionados con el tema, digamos, de que pasara a un segundo plano. Yo tengo la impresión de que eso no ocurrió, de que siguió habiendo una preocupación por el medio ambiente, particularmente por lo que tú decías en tu primera pregunta, que fue ver el impacto que tuvo el confinamiento humano sobre la naturaleza. Al destacarse tanto eso, creo que de alguna manera se mantuvo el tema en el tapete, y yo creo que tenemos que tomar prontamente la relevancia, darle prontamente la relevancia que tiene, porque, como te digo, o sea, estamos en medio de un proceso en que tenemos una pandemia, pero además estamos en una crisis climática que cuesta percibirla en el día a día, cuesta entre comillas, porque ya los fenómenos climáticos extremos se han vuelto bastante frecuentes. Chile, no te olvides, es uno de los países más expuestos a los efectos negativos del cambio climático, con más vulnerabilidades. Por lo tanto, yo creo que de alguna manera, si hay compromiso a nivel global para abordar la contingencia del coronavirus, uno de esos elementos, uno de esos compromisos tiene que ser precisamente el manejo de los residuos que ha generado la pandemia. Giovanni Calderón, director de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien, Giovanni. Cuídate. No, muchísimas gracias a ti, Fernando. Muy grato como siempre. Chao, gracias. Adiós. Y a todos ustedes, tengan un muy buen día, cuídense. Se vienen noticias hoy día porque están pasando cosas. Ojo, chao. Combinación Clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento, junto a María Elena Dresen y Roca Balbuena. Ya viene Emprender es Clave.